Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Juan Carlos Hernández. Él es diplomado en Ciencias Empresariales y graduado social, coach estratégico, experto en comportamiento humano y relaciones personales, formador y socio director de Impulso Inmediato. Bueno, ¿cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola Pilar, muchas gracias por tu invitación. Encantado de estar aquí y compartir este ratito contigo y con los oyentes. Pues mira, nos gustaría primero que nada saber un poquito de ti. ¿Cómo eras de niño? Cuéntanos. Bueno, tengo una infancia muy normal, muy buena, en el sentido de que mis padres me han dado, yo creo que más de lo habitual, y eso a la larga. Ha habido momentos en mi vida que me he dado cuenta que igual ha sido algo negativo en mí porque me acostumbraron a tenerlo todo muy fácil. O sea, yo era de los que pedía algo y al minuto ya lo tenía. Tenía moto con 16 años, tenía coche con 18. Mis padres me han dado muchísimo y estoy eternamente agradecido. Mis padres ya fallecieron. Mi madre falleció hace relativamente poco, hace 4 meses, con 92 años, y mi padre ya falleció hace 11 años. Pero bueno, me han cuidado de maravilla y realmente pues mi primer conflicto lo tuve de adulto, no lo tuve en la infancia. Tuve una infancia, yo diría que muy buena, la verdad que muy satisfactoria. Tengo muy buenos recuerdos, ¿Y mucho qué cariño. querías, Sí. Ujú. ¿Y qué querías ser de mayor? ¿Te acuerdas? De pequeño tenía asustados a mis padres y sobre todo tenía asustada a mi abuela porque con 4 o 5 años mi pasión, yo quería ser torero. No futbolista como la mayoría o como luego pues, los niños habitualmente, no. Me encantaba el tema del toreo. Tenía incluso un juego de una plaza de toros, tenía un traje de luces y tenía esa ilusión de pequeñito con el susto un poquito que tenían mis padres metidos en el cuerpo por esa afición que tenía de pequeño, pero que se me pasó rápido. Bueno, qué bien, porque la verdad es que asusta mucho a los padres. Bueno, Y además buena, sí. eres padre de dos hijas, ¿verdad? ¿Cómo son tus hijas? Sí, bueno, son fantásticas. Una niña, la mayor va a cumplir ahora 23 años y la pequeña hizo 20 en Navidades y ahora está sacándose el carnet de coche. La semana que viene se examina ya para el práctico de coche y la mayor ya se lo sacó. Y bueno, son dos chicas fantásticas, muy cariñosas. Yo creo que es el mejor regalo que he tenido en mi vida. Estoy muy orgulloso de ellas y la verdad es que es fantástico. Los que somos padres, es algo, hasta que no lo sientes, hasta que no lo tienes, no tienes descendencia, no te das cuenta realmente lo importante que es en la vida. Yo creo que es lo más maravilloso que hay, que es prolongar el sentido de la vida que tenemos nosotros y que nos dieron nuestros padres igualmente a nosotros. Bueno, dejaste la idea de ser torero, ¿verdad? Y estudias ciencias empresariales, pero has ejercido, nunca ejerces. ¿Cuál ha sido tu camino profesional? Bueno, yo cuando acabé mis estudios de EGB, yo soy de la época del EGB, estudié la licenciatura de empresariales y a la vez hice también graduado social o todo el tema de derecho laboral, pero la parte de graduado social. Pero no he llegado a ejercer como graduado social, pero sí todo el conocimiento que aprendí de empresariales me sirvió luego para mi desarrollo de los primeros años de profesional. Estuve trabajando de contable en una empresa del polígono industrial de Tarragona, que no he comentado que yo resido en Tarragona. Y bueno, me desarrollé en el tema de llevando contabilidades, muy metido en despacho, en temas de administración, hasta que con 26, 27 años me di cuenta que no quería pasar el resto de mi vida en un despacho, entre cuatro paredes y rodeado de números, y que tenía más habilidades de comunicación y habilidades de desarrollo y contacto con las personas, que es lo que me encanta, conocer las historias de las personas. Y fue cuando empecé a hacer trabajos más de comercial, de línea comercial. Llevaba una dirección de una inmobiliaria en tema de venta de apartamentos de la costa turística de Tarragona. Luego estuve unos años en una entidad bancaria llevando el departamento comercial. He estado ayudando en Tarragona a una candidatura de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo en Tarragona, pero todo muy orientado al tema de ventas, a llevar equipos, a llevar productos, ofrecer productos y gestionar el trato humano en relaciones para cerrar acuerdos comerciales, básicamente.
¿Y cuál fue el detonante para que te interesara el crecimiento personal, viniendo de la administración de los números y de todo eso? Pues curiosamente, y ahora te enlazo con la primera pregunta que me has hecho, curiosamente fue mi origen. Yo soy adoptado, yo no conocí a mis padres biológicos. Mi madre biológica me dio en adopción nada más nacer en Madrid. Me dio en adopción a un convento de monjitas en Madrid, y mis padres adoptivos me adoptaron cuando yo tenía 3 meses. Pero esto, que os lo cuento ahora de una manera muy natural y muy normal, porque no tiene nada ni bueno ni malo, simplemente es como lo vivamos internamente, a mí me lo ocultaron hasta los 40 años, que fue la fecha que mi padre adoptivo falleció. Y mi madre adoptiva fue cuando me lo contó y me dijo que había cosas que no me cuadraban, pero no era un tema de sacar en una conversación de domingo por la tarde de sobremesa, decir, oye, que yo soy adoptado o yo soy biológicamente de vosotros, ¿no? No era una conversación natural, pero había cositas que no acababan de cuadrar. Pero bueno, el hecho es que, como os decía antes, mis padres adoptivos han sido fantásticos, o sea, me han dado todo y más lo que tenían, y todo, han hecho todo lo posible porque tuviese una vida totalmente cómoda, dentro de, entre comillas, lo que podemos tener cada uno por comodidad. Y realmente ese fue, como me preguntabas cuál fue el detonante, fue ese momento en el que empiezas a pensar si todos tus 40 años de historia son reales o has vivido una ficción o una película. Y bueno, entonces empecé a notar que necesitaba encontrar respuestas, y esas respuestas poco a poco fueron libros de autoayuda, de conocimiento personal, de ver tema de las emociones, inteligencia emocional, PNL, coaching. Y ahí empecé primero a nivel de autoayuda, de desarrollo personal, y luego, como vi que era un tema que me fue genial y encontré mis respuestas y pude gestionar mis emociones y mis conflictos internos, como llamamos en el mundo del coaching, pues me di cuenta que podía también, eso que yo había experimentado, pues que podía ayudar a un montón de gente que se podían encontrar en situaciones de desequilibrios emocionales o con problemas emocionales, y que les lastrasen en su día a día, tuviesen pensamientos negativos o emociones paralizantes que no pudiesen pasar a la acción. Y bueno, consideré desarrollar una profesión basada en ayudar a la gente, que es precioso, porque cuando lo más agradecido es cuando las personas que lo están pasando mal te dan las gracias por la ayuda que les has dado, y que a veces es solo una frase o una palabra, una reflexión o un ejemplo de superación personal. Que, bueno, yo cuento mi historia desde el origen para que mis clientes sepan que de todo se puede salir. El hecho de que yo sea adoptado no es ni bueno ni malo, como te decía, sino es como tú internamente lo quieras percibir, y las preguntas que te hagas internamente, y cómo afrontes tu día a día y tu realidad. Bueno, entonces de eso hice mi profesión, y es muy bonito ayudar a la gente, la verdad. Sí, yo creo que si hubiese tenido todo este conocimiento que llevo en estos 10 últimos años, lo hubiese tenido de joven, pues muchas decisiones impulsivas que tomaba yo de pequeño, de joven, no las hubiese realizado, y algunas cositas me podía haber ahorrado algunos disgustos con algunas personas. Bueno, dices que te gustan las historias de la gente. A mí me pasa lo mismo, por eso hago estas entrevistas, porque me encanta que me contéis y me descubras lo que me has descubierto ahora, ¿no? Que es una infancia muy interesante, una vida muy interesante, por lo que te dedicas al crecimiento personal. Y hablabas de coaching. ¿Cuándo descubres el coaching? Pues descubrí el coaching aproximadamente en el 2009-2010, cuando un amigo de Barcelona me contrató para hacerle de comercial. Él se dedicaba ya al coaching, y me contrató para que le hiciese de comercial en la provincia de Tarragona. Como te decía, yo tenía muchas habilidades comerciales y conozco mucha gente en Tarragona, y él quería introducir su empresa en la provincia de Tarragona, y me pidió a mí colaboración comercial simplemente. Pero yo fui a uno de los cursos que esta persona daba, y noté esa chispa, noté que lo que decía resonaba mucho en mí, me despertaba la curiosidad, y decidí no solo aprender, sino también ponerme en el otro lado, ponerme como docente, como formador. Me gusta mucho hacer formaciones en grupo. Ahora pues las hago online, como te puedes imaginar. Ahora todo este tema que tenemos mundial nos ha hecho reinventarnos
y tiene su parte buena, como hay que ver desde el mundo del coaching, tenemos que ver siempre lo positivo. La parte buena es que a través de esta herramienta, como ahora la videoconferencia con estas plataformas que hay, pues podemos llegar a muchísima gente desde casa, prácticamente sin movernos, cuando antes era impensable que gente pues, del otro lado del Atlántico, de Latinoamérica, pudiesen venir a una conferencia tuya en Tarragona. Y ahora, pues hace 3 meses estuvimos dando con otros compañeros una formación a casi 400 personas online. Y claro, eso es de agradecer. Vamos a mirar en positivo las cosas buenas que nos ha dado esta situación. Y es como un desarrollo de la humanidad. La humanidad va pasando etapas y el 2020 pues, va a ser una fecha que va a quedar marcada en el calendario de la historia de la evolución, sobre todo a nivel informático, a nivel tecnológico y a nivel, sobre todo, de los que nos dedicamos al tema de formaciones, que nos ha cambiado para bien, en este caso, yo creo, nos ha cambiado para bien nuestro mundo y nuestra forma de trabajar y de llegar a la gente. Así es, nos ha cambiado la vida. ¿Cuáles son para ti, Juan Carlos, los más grandes beneficios del coaching? Pues yo me he formado en coaching estratégico, que es una modalidad que tiene su origen en Tony Robbins, que es el gurú del coaching a nivel mundial. Me he formado en España con la persona que ha llevado todo el tema de coaching estratégico en España, Tino Fernández, que es el número 1 en España. Y desde nuestra escuela, desde nuestra formación, lo principal que establecemos de beneficio del coaching es que te aporta claridad. Te aporta claridad, te aporta poder decidir y poder ver las cosas de una manera mucho más directa, mucho más transparente, mucho más clara, valga la redundancia. Te evita las dudas, porque el coaching lo que te hace es ponerte en acción, te evita la parálisis por tener dudas cuando tienes varias opciones, te evita el perfeccionismo, que el perfeccionismo lo que hace es bloquearte y que no pases a la acción. Entonces, como te decía, el coaching lo que hace es ponerte en acción, que es la principal ventaja que tiene establecer un proceso de coaching personal. ¿Y qué hace un coach de control mental? ¿Para qué sirve? Pues yo el coaching de control mental lo estudié en Burgos, tengo una diplomatura o soy formador del método Todo es Posible de control mental, que es una variante más moderna del método Silva, que es un método de los años 70 que se ha impartido y se sigue impartiendo por todo el mundo. Pues el método Todo es Posible con Luis Pérez Santiago, que es el instructor, el formador de este método. Somos 15 personas actualmente en toda España que estamos autorizadas a dar este tipo de formación. El método Todo es Posible, el método de control mental o el coaching de control mental, lo que te permite es controlar esas emociones que muchas veces, la mayoría de nuestras decisiones son emocionales, más de un 80% tomamos las decisiones en base a tu estado emocional del momento. Y entonces hay veces que esos estados emocionales te boicotean y te hacen que no tomes la decisión más adecuada. Entonces, el coaching de control mental lo que te permite es, mediante relajaciones y meditaciones, tenemos audios de 10, 15 minutos, tenemos 8 o 10 audios distintos que nos permiten, según lo que estemos trabajando, utilizar unos u otros. Nos permiten tener esa pausa, esos segundos que te permiten no dejarte llevar por el impulso emocional que a veces te puede boicotear, como te puede dar una sensación de miedo primitiva, que es cuando se pone en marcha nuestro cerebro reptiliano, que es el más primitivo, que nos servía y nos sirve para huir de situaciones peligrosas, pero muchas veces ese peligro no es real, es solo imaginario. Entonces, el control mental te permite hacer esa pausa para razonar, llevarlo a la razón y no solo al impulso de supervivencia y poder decir, oye, pues si este peligro que estoy pensando, esto no es real, esto no me va a pasar. Por ejemplo, el tema de hablar en público, que es un miedo recurrente en los directivos a los que también les hago formaciones. No hay ningún miedo, nadie se ha muerto dando una charla en público y menos ahora que las hacemos desde casa con toda la comodidad. Pero es increíble la cantidad de directivos a los que les asusta ponerse delante de una cámara o ponerse delante de un escenario a hablar al personal, a dar una conferencia. Y esto es lo que a través del coaching de control mental trabajamos
y les hacemos darse cuenta de que esos miedos solo están en la imaginación. Entonces, que utilicen la imaginación para lo bonito, o sea, para la creatividad, pero no para limitarse la toma de decisiones. Y cuando somos presa de ese miedo, de esa parálisis, de esa amígdala que nos protegía cuando éramos seres más primitivos y necesitábamos de la supervivencia, pues cuando esa amígdala toma el control es cuando no estamos decidiendo de forma racional y en la mayoría de las veces tomamos decisiones condicionadas y nunca son las mejores decisiones que podríamos tomar. Bien, además has dicho que te has dedicado o te dedicas precisamente al coaching estratégico. ¿Cómo son tus procesos avanzados de coaching estratégico? Pues combino las dos técnicas, estas dos formaciones, tanto de coaching estratégico como de control mental, para que podamos pasar a tener esa pausa y poder desarrollar más nuestras decisiones con nuestro proceso interno, analizando un poquito lo que nos pasa a nivel subconsciente. Entonces, son procesos, normalmente yo trabajo con mis clientes en un proceso de 3 meses, mínimo un mes, máximo tres. A los 3 meses solemos hacer una pausa para que sepan desarrollar por sí mismos las herramientas que hemos trabajado en estos 3 meses. Y son sesiones de una hora, hora y media de charla a través de esta herramienta de videoconferencias, y solemos hacer 3, 4 sesiones al mes, más acompañadas de estos audios de relajación que permiten que durante la semana el cliente vaya trabajando procesos internos y empiece a darse cuenta de que tenemos una parte que no utilizamos, que es nuestra parte subconsciente, que es la que muchas veces nos da las decisiones mucho más precisas y mucho más claras, alineadas con nuestro objetivo, con nuestra misión, con nuestros valores, que es cuando realmente notamos que todo cuadra y que lo que se dice habitualmente, que empiezas a fluir, ¿no? Cuando haces lo que realmente te sale de dentro, no lo que te obligan las fuerzas externas o las necesidades más humanas, sino que te sale realmente de dentro y son cositas que notas que te dan satisfacción, ¿no? Que están alineadas con tu propósito de vida y con tu propósito de trabajo en este caso. Y además eres formador. ¿A quiénes van dirigidos estos cursos, Juan Carlos? Pues realmente a aquellos que quieren tener herramientas para el control mental, para control personal, para controlar esas emociones, como pueden ser pues, equipos comerciales. Me encanta hacer formación con comerciales, que además, como todo en la vida pues tiene un porqué. Como te he comentado, mis primeros años han sido muy de labor comercial, de vendedor, de llevar equipos comerciales, y luego me he dedicado más a tema de coaching. Entonces, he unado las dos, todo mi bagaje profesional inicial de esos años, sé cómo piensa el comercial, sé los miedos que tiene el comercial, y entonces desde el punto de vista del coaching empatizo muy bien o me doy cuenta enseguida cuáles son los problemas básicos de los comerciales cuando salen a la calle a vender su producto, y me es muy fácil darle consejos para que puedan superar esas limitaciones, independientemente de que su producto sea mejor o peor, que eso también influye en una venta, pero la parte de la venta sobre la que podemos influir es sobre uno mismo. O sea, hay tres patas en una labor comercial. Está tu producto, está tu cliente y estás tú. Y sobre lo que realmente podemos influir es sobre esta tercera, sobre nosotros mismos, mediante las técnicas de control mental, sentirse seguro de ti mismo, tener autoestima, saber por qué estás haciendo lo que haces o el para qué, ¿vale? Y eso es como un chute de energía que hace que a la gente se le abran los ojos, se ilumine la cara, que estés mucho más relajado con un cliente cuando estás ofreciendo tu producto, que sepas rebatir las objeciones o entenderlas no como algo negativo, sino como dudas que todavía tiene el cliente en su proceso lógico de toma de decisiones. Y entonces lo ves como pasos para cerrar tu proceso comercial, tu fase de venta, y no lo ves como piedras, obstáculos que si tienes miedo y no sabes gestionarlo, retrocedes y te vas y das por perdida una venta, ¿no? Entonces, es muy bonito, sobre todo en el tema, me gusta mucho trabajar con equipos comerciales. Me gusta también, como te comentaba antes, ayudar en temas de oratoria a directivos, que son problemas con los que se encuentran muy a menudo el directivo en nuestro país, que le cuesta hablar en público, le da pánico escénico de salir a un escenario, coger un micro, ponerse delante de una cámara. Y todo eso son procesos muy, muy chulos porque ves el antes y el después, ves cómo está la persona cuando me pide ayuda y ves
cómo está cuando acabamos el proceso y bueno, los cambios son impresionantes. Además, pues con todo este tema que tenemos de la pandemia, en el último año, también lo que ha venido mucha gente es pidiéndome ayuda para casos de ansiedad, depresión, tristeza, de las situaciones en las que estamos, muchas horas delante de la tele, con esas noticias habitualmente negativas que nos están bombardeando, muchas horas en casa sin tener nada que hacer o sin poder salir cuando estábamos confinados, y todo eso ha hecho que las emociones se hayan adueñado y los miedos se hayan adueñado de nuestra identidad, ¿no? Y ya te decía, me ha venido mucha gente últimamente, gente mayor, muchas personas de más de 50 años, pidiéndome ayuda por este aspecto de estar encerrados en casa y con miedo, con ansiedades y sufriendo y pasándolo mal. Entonces, bueno, como te decía, lo bonito es poder ayudar, poderle darles herramientas, poderles hacerles entender, que lleguen a razonar y darse cuenta de esas emociones que tienen, a qué se deben, y entonces se sienten liberadas y pueden ser un poquito más felices, que es el objetivo. Que aquí el objetivo, el ser humano tiende al equilibrio, a la estabilidad. Lo normal es estar bien, es estar sano, es estar alegre. Lo raro es que estemos enfermos, que estemos tristes, que estemos deprimidos. Entonces, vamos a buscar el estado natural del ser humano, que es la alegría y la positividad. Así es, Juan Carlos. Bueno, ¿y qué es el método basado en la Fórmula 1? Pues mira, el método basado en la Fórmula 1 es la última formación que he realizado. La realicé este verano. Ha sido un intensivo de 3 meses, muy interesante, enfocado al mundo empresarial, a ayudar. Pues yo detecté, como mucha gente, o sea, no solo yo, evidentemente, hemos detectado que hay un problema en el pequeño y mediano empresario, con toda la pandemia, con toda esta situación. Pues las pequeñas empresas lo están pasando mal, mucha gente evidentemente, ¿no? Pero yo me siento microempresario y considero, por lo que oigo en círculos y en niveles, en algunos grupos empresariales en los que me muevo, pues veo que es un tema muy común. Muchas empresas están cerrando, están despidiendo personal. Y entonces no solo era el coaching, que también, el coaching yo ayudaba a la gente, pero veía que ellos necesitaban algo mucho más inmediato, necesitaban algo más tangible, números, resultados, beneficios, márgenes, productividad, que es un lenguaje mucho más masculino, más racional, más de datos. Y entonces, como te comentaba, busqué de qué manera podía ayudarles. Pues ahí me sirvió mucho el bagaje de mis estudios iniciales de empresariales, con lo cual vuelvo otra vez a disfrutar del origen de mis formaciones para aplicarlos a fecha de hoy. O sea, nada en el tiempo es perdido, con lo cual, pues todo lo que estudié, tanto mi experiencia comercial que me ha servido y mi experiencia a nivel de formación reglada, ¿no?, de la diplomatura de empresariales, me ha servido para ayudar a empresarios. Pero también este método como me preguntabas, este método de la Fórmula 1, contacté con Isaac Prada, que es un ingeniero que estuvo 2 años en el equipo Renault de la Fórmula 1, cuando Fernando Alonso ganó los 2 campeonatos del mundo. Y he hecho la formación con él durante 3 meses, como te decía, impresionante, buenísima, y me permite tener unas herramientas también para ayudar a nivel profesional, pero más a nivel, como si fuese una consultoría, vamos a decirlo, pero una consultoría también orientada en 2 meses. Una fase inicial con un análisis de 60 preguntas de diagnóstico, como si fuese una ITV de tu empresa, para detectar en 8 áreas, detectar en esas 8 áreas cuáles las áreas más flojas de tu negocio a fecha de hoy. Y los 2 meses posteriores es aplicar un plan de contingencia, un plan de emergencia rápido para darle la vuelta a esa situación. Porque muchas empresas, el tema de la consultoría tradicional, que suele ser procesos de 1 año, procesos largos, dicen: oye, Juan Carlos, es que yo no voy a aguantar 1 año, es que tal como va la situación ahora mismo, no llego a 1 año. Yo necesito algo, alguna receta, alguna cosa rápida que yo pueda darle la vuelta a mi situación, porque voy a tener que empezar a despedir gente si ya no lo he hecho ya, o tengo que bajar la persiana y cerrar el negocio. Entonces, estamos viendo que este método en el que me he formado, somos 7 formadores en toda España, y la verdad es que nos está funcionando muy bien. Yo estoy en una asociación de empresarios en Tarragona, que somos 60 empresarios, y realmente pues estoy ayudándoles un montón con consejos de gestión del tiempo, con consejos de establecer reuniones eficaces, con consejos sobre todo de un planificador semanal para que tengan cada día
muy claro lo que han de hacer y sobre todo el horizonte temporal de la semana con 3 objetivos clave que se han de cumplir a la semana, y eso hace que nos enfoquemos en muy corto plazo, no pensemos en 6 meses, en un año, en 3 años, sino que vayamos enfocándonos en mini objetivos semanales que son pasitos pequeños, pero esos pasitos pequeños cada semana, al cabo del año, con que cumplas 40 semanas del año, pues 40 semanas que estás dando pequeños pasitos que a la larga es un paso de gigante. Y tal como están hoy, el problema es que están bloqueados, que no tienen claridad y entre el coaching, el control mental y el método de la Fórmula 1, para los empresarios, las 3 formaciones mías y este tipo de producto que ofrezco para ellos es increíble. Bueno, qué interesante, te estaba escuchando atentamente. Vamos a ver, para terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos hablases de tu centro. Eres socio director, hemos dicho al principio, de Impulso Inmediato. ¿Qué haces desde ahí? ¿Todo esto que nos has contado? Sí, realmente trabajo ahora mismo más desde casa. Tengo un centro en Tarragona, ciudad, pero realmente ahora mismo te estoy hablando desde un apartamento que tengo en La Pineda, a 10 kilómetros de Tarragona, porque la gente, antes venía un poco, pero es que ahora la gente tiene mucho miedo de acudir a centros y es mucho más cómodo hablar así con clientes. Además, hay muchos clientes que tengo, pues, repartidos en la geografía, y es difícil que vengan a verme a Tarragona, ya no solo por el desplazamiento en sí, sino aparte por todos los condicionantes legales que tenemos con lo que tenemos encima. Y entonces el centro lo tengo parado porque ahí hacía formaciones. Las formaciones ahora ya no las hago presenciales, las hago online, con grupos, trabajo con grupos de empresarios, gestión comercial, equipos comerciales, empresarios, equipos directivos y personas individuales que también evidentemente me piden un proceso de coaching individual. Entonces, espero otra vez volver a los presenciales, que también es encantador, el contacto cercano con la gente, tener toda la información del lenguaje no verbal, esa comunicación no verbal que tenemos con el cuerpo. Ahora el Ayuntamiento de Cambrils me ha contratado para unas formaciones en abril, mayo y junio, presenciales, con grupos muy reducidos, pero realmente me hace ilusión para salir un poco de estar hablando a la cámara continuamente, que llevamos un año ya, que parece que nos vamos habituando, como el ser humano tiene una capacidad de adaptarse a los cambios, algunos, y en este caso nos hemos acostumbrado a la mascarilla, nos hemos acostumbrado al online, nos hemos acostumbrado a estar sentados más horas de las que hacíamos antes. Pero, como te decía, ya echo de menos el presencial y me encanta cuando alguna empresa o algún ayuntamiento, en este caso, me dice, oye, ¿y podías venir a hacerlo en persona? Y digo, pues venga, vamos a recordar los viejos tiempos de hace un año y vamos a volver a los presenciales. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo te deseo todo lo mejor. Pilar, Te mando, muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Y bueno, cualquiera me puede localizar en impulsoinmediato.com, que es mi página web, y ahí podéis tener todo tipo de información y podéis contactar. pues un abrazo muy grande. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo. Chao. Gracias. Adiós.